Hola, estamos viendo la materia de la mecánica y el entorno. Continuamos con la etapa 1. Vamos a ver el subtema 1.4. Componentes polares de un vector. Transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Que es el procedimiento inverso que aprendimos hace tiempo. La transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Tenemos nuestro plano. En estos problemas ahora nos van a dar las coordenadas rectangulares, que en otras palabras serían las componentes. Nos da la componente en X y nos da la componente en Y. Sabemos que podemos formar nuestro triángulo rectángulo, donde aparece el ángulo y aparece la magnitud o el vector resultante. Vamos a centrarnos nada más en esa figura como lo habíamos hecho anteriormente. Y hay que analizarlo. Nosotros tenemos las componentes, o como en matemáticas se le llama, los catetos. Teniendo ambos catetos, ¿cómo encontramos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Hay que escribirlo como nosotros lo tenemos aquí. C cuadrada, que es la hipotenusa, nosotros le llamamos vector resultante. Entonces el vector resultante al cuadrado es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esa sería una de las dos fórmulas que vamos a utilizar. Ya encontramos el vector resultante. ¿Cómo encontramos el ángulo? ¿Qué función trigonométrica me relaciona ambos catetos? Sabemos que es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En la manera en que nosotros lo escribimos sería componente en Y entre componente en X. Nosotros queremos solamente el ángulo. Hay que utilizar funciones inversas. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Estas son las dos fórmulas para transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vamos a aterrizarlo en un problema. Tenemos ese problema. Nos pide encontrar las coordenadas polares de un vector cuyas componentes rectangulares son componente en X 76 metros y componente Y 98 metros. Lo dibujamos en el plano. Tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y. Y se forma el triángulo que ya conocemos, con el vector resultante y el ángulo. Analizamos eso nada más. ¿Cómo se encontraría el vector resultante? Descubrimos que es por teorema de Pitágoras. Tenemos la fórmula, sustituimos los datos. Vector resultante al cuadrado es igual a la componente en X al cuadrado, que en este caso es 76 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, que en este caso es 98. Igual que en los problemas anteriores, no es necesario escribir las unidades en cada uno de los pasos. Como quiera, en un momento voy a explicar por qué. Ya habiendo sustituido, se eleva cada uno al cuadrado. Procedemos a realizar la suma. El vector resultante al cuadrado son 15.380. ¿Y cómo quitamos un cuadrado? Aplicamos raíz a ambos lados. La raíz con el cuadrado se cancela por ser operaciones inversas. Entonces el vector resultante es igual a la raíz de 15.380. Eso lo escribimos en la calculadora y nos da que el vector resultante es 124.02 metros. Recordamos que durante el procedimiento no hace falta escribir las unidades, pero al final en el resultado sí es necesario. Y ahora hay que encontrar el ángulo. Tenemos la fórmula, el ángulo es igual a tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Sustituimos los valores y eso lo escribimos en la calculadora. En la calculadora se escribe
Para poner tangente inversa es Shift tan. Luego paréntesis 98 entre 76, cerramos paréntesis. Es muy importante que no olviden poner el paréntesis porque si no les va a dar otra respuesta. Entonces en la calculadora Shift tan paréntesis 98 entre 76 paréntesis nos da 52.21 grados. Ahora sí, vamos a analizar las dimensiones. Análisis dimensional. Es el mismo problema, pero igual que anteriormente, en vez de poner las unidades, ponemos la letra U. Y hacemos el mismo procedimiento. Sustituimos en la fórmula. Ahora se pone 76U y 98U. Se eleva al cuadrado. Recuerden que tener una multiplicación al cuadrado es lo mismo que elevar al cuadrado cada uno de los términos. 76 al cuadrado da 5776 y U al cuadrado es U cuadrada. Lo mismo para la componente en Y. Cada uno se eleva al cuadrado. Por ser términos semejantes, los números se suman. Queremos el vector resultante, aplicamos raíz a ambos lados. Y recordando la materia de dPA, si tenemos la raíz de una multiplicación, lo podemos escribir como la multiplicación de raíces. Raíz de 15.380 y raíz de U cuadrada. Sabemos que la raíz y el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto se cancela. Nos queda simplemente U. Y la raíz de ese número ya lo habíamos encontrado y era 124.02 unidades. De aquí otra vez les digo que no hace falta escribir las unidades en cada uno de los pasos, a menos que su maestro se lo indique así. Con que lo pongan al final es suficiente porque aquí acabamos de demostrar que no hace falta. Lo mismo para el ángulo. Si sustituimos los datos 98U entre 76U, U entre U se cancela, nos quedan los números y eso en la calculadora da 52.21. Los ángulos es una cantidad adimensional, pero como nosotros en el sistema internacional se manejan grados, es por eso que queda como grados. Y es por eso que tienen que checar en su calculadora que en la parte de arriba aparezca la letra D, porque si no aparece la letra D, siempre que ustedes trabajen con funciones trigonométricas, el resultado les va a dar erróneo. Continuando con el problema. El problema nos daba las componentes, encontramos el vector resultante y el ángulo. Si lo ponemos en un plano, tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y, formamos el triángulo rectángulo de nuevo y encontramos el ángulo y el vector resultante. Analizando ese plano nada más, encontramos esos dos datos y queremos saber en qué cuadrante se localiza. Subrayamos en donde se encuentra el triángulo y podemos observar que se encuentra en el primer cuadrante. La forma de escribir esto en coordenadas polares sería el siguiente. El vector en coordenadas polares es V es igual a 124.02 metros a 52.21 grados. Esta es la manera de transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, que es el procedimiento inverso del problema anterior que aprendimos a realizar. Estos dos métodos se van a utilizar para la suma de vectores que se va a explicar más adelante.